Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este evento, esta charla, esta presentación del libro, de un libro que en este momento está, puedo decirlo exagerando un poco, ¿no? Bueno, se está vendiendo mucho, vamos a decir así para no exagerar, pero está llamando mucho la atención, siendo destacado obviamente en el país por lo que representa, porque es un libro de periodismo de investigación, con todo lo que eso también implica, que destapa y que revela algunas cuestiones sobre un caso que en la opinión pública y en cuestiones políticas ha dado mucho que hablar en los últimos años y que seguirá dando que hablar probablemente en los próximos tiempos con el juicio y demás. Así que hemos invitado a sus autores, a Carolina de Lisa y a Martín Tócar, ambos licenciados en Comunicación, Universidad de Montevideo, Universidad Ort Uruguay, máster en Políticas Públicas, en proceso de un máster en Innovación Periodística, ahí trabajándolo, y bueno, ambos periodistas de dilatada trayectoria ya en Uruguay, en este momento en El País y en El Observador, antes han pasado por otros lugares y también seguirán trabajando y siguen trabajando en otros medios. Vamos a presentar este libro sobre Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder. Vamos a explicar rápidamente desde el principio por qué dos caras, obviamente lo van a decir ustedes, y después vamos a charlar un poco en torno al proceso de trabajo que los llevó a primero elegir trabajar sobre este personaje y sobre este tema, y después cómo fue ese proceso, y después obviamente abriremos la posibilidad para que haya preguntas. Hay un montón de libros, verán acá, disponibles, después para que quien quiera obviamente adquirir el libro lo pueda hacer, también con descuento específico, especial obviamente para estudiantes de acá de la universidad. Así que nada, lo primero es agradecerles por estar acá. Ahí va, era eso, estaba esperando, les daba el pie. Y ahora sí, que ustedes puedan contar, en principio, ¿qué es esto de las dos caras de un hombre con poder? ¿Por qué eligen encararlo desde ese punto, desde el título, del subtítulo, ya con esa mirada? Y sí la gestación y el origen del proyecto de trabajo. Cada uno tiene un micrófono, sí. No se interrumpan, no se pisen, no se peleen. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar acá, en esta casa, y bueno, presentando este libro. El proyecto arranca a fines de 2023, o sea, hace un año y medio ya. Había pasado hace muy poco la imputación de Gustavo Penades, o sea, el año 2023, si vamos a la historia, arranca en marzo con una denuncia de Romina Papazo, en los medios de comunicación, que después genera toda una serie de consecuencias a nivel judicial, aparecen otros testimonios, bueno, hay ahí un proceso también político de desafuero para Penades, y declaraciones en la justicia, y termina en octubre con una imputación por más de 20 delitos, la mayoría de ellos delitos de índole sexual, y aparte ahí también en la imputación se da a conocer por parte de Fiscalía que había habido también otro subcapítulo, una subtrama, que de hecho la Fiscalía llama la trama, como para encubrir o para tratar de desprenderse de esos delitos por parte de Penades y otras personas. Eso es la acusación de la fiscal, que aparte después termina en la condena de muchas otras personas. Y bueno, ahí empezamos a hablar con Carolina de que, bueno, que había una historia para empezar a revisar y algunos datos que andaban en la vuelta y que quizás en las redacciones se comentaban a raíz de este caso, que nos parecía que estaba bueno que alguien tomara el desafío e indagara un poco más. Penades era en las redacciones periodísticas una persona de mucho prestigio, una persona de referencia para los periodistas que cubrían y cubren política. Durante más de 3 décadas fue una persona de consulta, muy respetado, así como por sus pares de todos los partidos, también por los periodistas, pero una persona accesible, honesta a la hora de transmitir información y también de leer la realidad política. Entonces, así como fue un shock para la sociedad y también para el entorno político, toda la situación que se vivió, también lo fue en las reacciones. Había como una suerte de, al principio, cómo reaccionar, si será cierto, si no será cierto, si hay alguna exageración o no. Y bueno, y también en ese marco fue que se empezaron como a recordar algunas otras cosas que capaz que se rumoreaban y que no estaban demasiado claras, otras que quizás estaban confirmadas y nunca se habían dicho, otras que eran exageraciones y no más que eso. Y nos parecía que estaba bueno ir hacia atrás y revisar algunas de esas cuestiones. Obviamente eso tenía un par de desafíos que nos lo preguntamos y nos lo discutimos desde un comienzo, que era, bueno, hay una imputación
de la justicia, ¿no? Hay una acusación fiscal en un principio, la justicia otorga prisión preventiva para Penades, que no es necesariamente por los delitos que comete, sino por el riesgo de que entorpezca la investigación, o sea, todavía no hay una sentencia. Entonces, había una pregunta también periodística, profesional, un dilema de decir, bueno, ¿es el momento ahora de investigar y eventualmente de publicar algo, o hay que esperar a que haya una sentencia y ahí volver a reconstruir la historia? Y lo que consideramos es que lo que era interesante era justamente reconstruir la vida y la historia de ese protagonista, que en definitiva estaba siendo acusado de delitos tan graves y tantos delitos de índole sexual, y aparte algunos otros que tienen que ver con, bueno, abuso de funciones, corrupción o de esa índole. Y que era bueno para el periodismo, para la ciudadanía, tratar de dirimir qué es lo que se podía saber, qué es lo que todavía quedan algunas dudas, pero en definitiva, bueno, va a haber un juicio, eventualmente va a haber una sentencia de condena o de absolución o de lo que determine la justicia, pero la historia de esta persona es digna de ser contada, de ser revisada, y bueno, eso es más o menos como el inicio de lo que nos propusimos hacer. Sumo un poco la cuestión de las dos caras de Gustavo Penades. Los que puedan hojear el libro, y si lo leen mucho mejor, pero que los que lo puedan hojear van a ver que esta primera edición tiene un error. En las páginas internas el título se llama Gustavo Penades, las dos caras de un hombre con poder. Y para nosotros fue una discusión que llegó hasta el final, o sea, a lo largo de todo el proceso y hasta el final, a los últimos días previo a imprimir, que para nosotros era importante hablar de dos caras y no de las dos caras, porque las dos caras implica como algo falso, ¿no? Algo que te muestra dos versiones, las dos versiones, ¿no? Una persona falsa con respecto a terminada, digamos, acabada, contradictoria. Y a nosotros somos conscientes de que no todos tenemos varias caras, ¿no? No es una cuestión de que Gustavo Penades tiene las dos caras, ¿no? Todos tenemos diferentes personalidades, nos comportamos distinto en diferentes ámbitos, no somos los mismos en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito íntimo, con la familia, ¿no? Vamos mostrando diferentes facetas de nuestra personalidad. Y lo que a nosotros nos interesaba contar era cómo convivía la faceta pública de Gustavo Penades, que era ese hombre con credibilidad, con trayectoria, con una palabra de honor de la que él mismo hacía alarde, muy sólida, y cómo en esa vida privada mostraba otra cara, que era la cara del abuso del poder, de aprovechar del lugar en el que estaba para hacerse de beneficios en sus vínculos, no solamente íntimos, sino también laborales muchas veces. Y nos interesaba ver cómo esa vida de él se iba entrecruzando, ¿no? El ámbito público con el ámbito privado. Y bueno, eso fue lo que intentamos recorrer a lo largo del libro, y por eso decidimos que fueran dos caras y no las dos caras, ¿no? Sí, otro aspecto de eso es que no solo en el libro queda claro que no solo en Penades aparece esta dualidad, ¿no? Sino que en muchas otras cosas en torno a su historia existe como una doble cara o doble faceta, o una contradicción. Entonces, por ejemplo, no es solo Penades que tiene dos caras, sino su actividad en el mundo político, parlamentario, en el que él se movía a sus anchas, era casi que una de las personas más, que más dominaba el ámbito parlamentario, contrasta, o sea, es la cara opuesta del mundo de la noche, ¿no? Que también irrumpe con fuerza repentinamente en la política, y ahí hay una tensión, una contradicción muy clara, ¿no? Porque el mundo de parlamento, nosotros lo decimos, es un mundo con reglas, ordenado, está todo estipulado, cuando puedes hablar tenés que pedir por una alusión, y ese mundo para Penades era que lo conocía al dedillo y lo dominaba, y era casi que el mejor representante en ese sentido. Y al mismo tiempo Penades se movía en otro mundo, oscuro, oculto, metafóricamente el mundo de la noche, en el que convivía, digamos, la explotación sexual, la prostitución, el abuso, muchas voces marginadas, que no llegan obviamente a la minucia del Parlamento. Y bueno, el choque entre esos dos mundos en el momento en que empiezan a conocerse los testimonios también marca una contradicción interesante de explorar desde el punto de vista tanto periodístico como a nivel de lo que implica para la construcción de la sociedad.
también está esta idea de, supongo que entre vida pública y vida privada. Exacto. En ese sentido, digamos, siempre es un dilema que aparece a veces en los periodistas, hasta qué punto, de hecho aparece narrado en algunas partes del libro, en episodios anteriores, de épocas anteriores, cuando no tenía denuncias de ilícitos, sino quizás cosas ahí que aparecían como rumores, como versiones no confirmadas o lo que fuera, y que diferentes periodistas que aparecen mencionados en el libro deciden no contar por ser del ámbito privado. Ustedes, más allá de que esto ya pasó a una cuestión judicial, de que hay una causa, que está preso y demás, ¿tuvieron elementos que hayan decidido, che, esto es o no es del ámbito público o privado, es de interés público, lo contamos, no lo contamos? ¿Tuvieron ese tipo de discusiones? Esa fue una discusión que tuvimos a lo largo de todo el proceso. Además, la particularidad que tiene, que estuvo como la producción de escritura de este libro y tal, fue que se daba en paralelo mientras había una investigación en proceso, una investigación judicial, y también otros medios iban haciendo su trabajo diario, ¿no? Y eso nos hacía revisar de forma constante lo que nosotros íbamos avanzando. Entonces, siempre tuvimos que ir revisando lo que hacíamos. Tiene como un doble chequeo constante, ¿no? De estamos bien por acá, contrastar lo que daban otros medios, a veces teníamos cosas distintas, y ver si nosotros estábamos realmente bien. Y la cuestión de la vida pública y la vida privada realmente fue un debate prácticamente de todos los días en el último año y medio con respecto a cada párrafo que está escrito, y por supuesto que hubo muchísimas cosas que quedaron afuera, ¿no? Porque la primera pregunta era, nos vamos a meter con la vida privada de una persona. La vida privada de las personas, en todos lados, pero particularmente en Uruguay, los uruguayos tenemos una personalidad de mucho respeto hacia la vida privada de otros, ¿no? Y más cuando se trata de una persona pública y de tanta trayectoria y de tanto peso. Y hablar de Gustavo Penades implicaba hablar de su vida privada. Primero porque es un perfil, o sea, un perfil periodístico siempre implica contar a la persona, y eso necesariamente te hace meterte en su vida privada. Y después tenía adicional que se trata de un libro en el cual en la vida privada de esta persona es donde se empiezan a cometer estos excesos que después terminan siendo investigados por la justicia. Entonces fue un desafío constante decir, bueno, estamos hablando de la vida privada de una persona, pero esto hace a la cuestión que queremos contar, o sea, esto es relevante. Y en ese proceso de esto va, esto no va, así lo digo, y es tal cual fue palabra a palabra la discusión, hasta dónde vamos con las descripciones, o sea, al ser un tema de la vida privada y la vida íntima de Penades y de otras personas que lo rodeaban y que están involucradas también, nos implicó, es un trabajo muy minucioso. Y lo que decidimos poner es lo que consideramos que, más allá de que es de la vida privada y a veces a uno le puede generar incomodidad saber sobre cuestiones del otro, de ese entorno que no decide mostrar, qué hacen a la cosa pública. O sea, qué hacen a que tenga interés público saber por qué Gustavo Penades se movía de esa manera en ámbitos de su vida más privada. Y así fue que muchas cosas quedaron afuera, muchísimas cosas que quedaron afuera. Sí, pensándolo, digamos, desde el punto de vista como el debate más teórico periodístico, o sea, hasta dónde el periodismo va en el límite entre la vida pública y la vida privada es algo que no está resuelto. Digamos, es una discusión que queda muy al criterio de cada periodista, y de hecho existen culturalmente o profesionalmente criterios que van variando, y en Uruguay, como decía Carolina al principio, está bastante marcado que existe un límite que queda bastante de la casa para afuera, ¿no? Que en otros países no es tan así. Bueno, en Argentina ni que hablar, pero después... Me señala, o sea, ¿qué quieres decir? Pues veníamos... Te estoy discriminando, ¿no? Negativamente, no positivamente. No, claro. No solo en Argentina, pero pensaba también en Estados Unidos, incluso desde el punto de vista casi que de criterios éticos, y un poco más allá del vínculo que tiene la vida privada de las personas públicas. En Estados Unidos, por ejemplo, la vida privada de los presidentes es considerado más pública que la vida privada de los presidentes uruguayos, por ejemplo. El caso de Bill Clinton es paradigmático en ese sentido.
pero históricamente ha sido como... Sí, con o sin delitos de por medio. Que Exacto. acá hay una diferencia, ¿no? Obviamente. Exacto, entonces, bueno, ahí entran a jugar aspectos culturales de la construcción hasta de la identidad nacional y del entendimiento que hay de cuál es el rol de la cosa pública y hasta dónde llega esa esfera de influencia. Y en el caso de Uruguay, por razones, algunas legítimas, otras también de tamaño y de escala, algunas otras de cómo se fue conformando la identidad nacional. Hay un respeto y un recelo más intenso por la vida privada, que hablándolo con Carolina muchas veces dijimos, pero tiene razones muy buenas de ser así, porque hay un entendimiento de que allí donde no hay nada delictivo que se pueda saber, bueno, cada uno dentro suyo tiene el derecho a una protección de su intimidad, de su familia, incluso en la política acá a veces es como que la sangre está por llegar al río, pero cuando se meten con temas familiares hay como un respeto y un detenimiento ahí. En el caso de Penaes, me parece que había algunos elementos que hacían que esa discusión se saldara un poco más fácil. La primera es que había, o sea, delitos o eventuales delitos en la esfera judicial que tienen que ver con la vida privada. Entonces, necesariamente la investigación de la fiscalía, de la justicia y también del periodismo tenía que empezar a hablar de la vida privada, porque, o sea, lo que estaba en discusión pública eran aspectos de la vida privada. Entonces, Penaes mismo, en su primera defensa pública, después de que Romina Papazo hace la acusación que hacen los medios, su defensa es en el Parlamento, diciendo, yo nunca me oculté, todos ustedes saben mi orientación sexual, nunca hice de eso una bandera, no voy a permitir que por eso me acusen de pedófilo. Entonces, en su defensa, lo primero que hace es algo que nunca había hablado públicamente, ponerlo arriba de la mesa como diciendo, bueno, me están acusando de pedófilo porque soy homosexual. Entonces ya, digamos, es necesaria la apertura de esa puerta y entrar a la vida privada para acusar y para defender. Eso entonces también es como una legitimidad extra. Después, las discusiones que tuvimos eran más de aspectos que quizás no tienen tanto que ver necesariamente con las denuncias particulares, o sea, no lo que denuncia la víctima que bueno, está denunciado, hay un expediente judicial, sino bueno, otros aspectos que nosotros podemos averiguar y dar contexto, bueno, hasta qué punto es pertinente nombrar y hasta qué punto es... De la vida privada exacto. de esas personas. Sí, por ejemplo, ¿nombramos a los hermanos o no los nombramos? Claro. ¿Nombramos qué hacen los hermanos? ¿Tenemos que decir quiénes son? ¿O cuáles son las experiencias familiares? Y bueno, ahí también hay cosas que entraron que decíamos, bueno, sí, lo tenemos que decir, porque más allá de que no tenga que ver con lo delictivo o con la investigación judicial, sí nos ayudaba a explicar quién era Gustavo Penaes. Entonces, en ese sentido íbamos construyendo el personaje con esas experiencias también que hacían de su vida un poco más privada. Sí. El otro día, un paréntesis, nada más, el otro día le estaba leyendo a Lincoln Maistei, un profesor de historia ya fallecido, pero que se desempeñó muchos años como periodista y escribió una serie de biografías sobre personajes históricos uruguayos, y hay un párrafo en el que dice que nuestras biografías, en las biografías uruguayas, pecan demasiado en no meterse en la vida privada de las personas. Y obviamente no lo decía por comentar las prácticas sexuales de nuestros próceres nacionales, sino por el hecho de que muchas veces se agota el contar quiénes son las personas públicas en el currículum de sus cargos públicos y políticos, y no en sus pasiones, en sus deficiencias, o sea, sus virtudes y también sus caras más oscuras o por lo menos cuáles son sus contrapuntos. Y me pareció que también servía pensarlo desde ese lado, ¿no? O sea, obviamente en este caso estábamos hablando de un tema que involucra conductas sexuales, y por eso hay como un paso más en los pruritos que uno se pone, pero también hay algo de los uruguayos de a veces no meternos con también las pasiones y las cosas que suceden en nuestras vidas personales. Ustedes no habían escrito hasta ahora un libro, ahora tienen su primer libro publicado, muy bien, felicitaciones, pero más allá de eso, la idea es, ya habían escrito y habían investigado, habían trabajado mucho tiempo en forma periodística ambos, y ¿cuándo se dieron cuenta, o si desde el principio vieron que acá había un libro para contar, o simplemente empezaron a tironear algo a ver qué había y después llegaron a la idea de hacer un libro? No, yo creo que desde el primer momento
nosotros entendíamos que era un libro, que era algo que no lo podíamos resolver en notas periodísticas sueltas, y que de hecho eso lo estaba haciendo muy bien los diferentes medios, ¿no? O sea, Sí, acá recogen un montón de material. Sí, en el último año realmente la cobertura diaria de lo que era sobre todo el caso, sí se podía contar, pero hay cuestiones que no hacen, que no las puedes contar en una nota, o que muchas cosas que se cuentan en este libro no podrían estar publicadas en una nota, porque el dato suelto no es periodísticamente relevante, pero sí en su contexto y en la historia completa. Y el perfil de Gustavo Penades, este hombre que estuvo 30 años en el sistema político y que caía de un día para otro por una denuncia de abuso sexual que a la vez revelaba actitudes de su pasado que daba a entender que había toda una historia oculta que no se sabía sobre él, ameritaba desde el primer momento un libro. Y además tenía otras cuestiones, ¿no? Porque la multiplicidad de personajes que lo fueron rodeando, que van aportando a la historia, lo hacen imposible abarcar en una nota, o incluso una nota de mediano aliento. O sea, necesita su reposo, su porqué, su contexto para poder tener sentido. Sí, bueno, y aparte vivimos en una época en la que hay información que sale, ¿no?, en un tuit, circulitos rojos, fueguito o algún emoticón de esos, y dice el mensaje que le envió Penades a un amigo el día que Santo y Seña sacó su primer informe sobre las denuncias que había en su contra. Entonces dice Penades, manda la encuesta de Twitter de Santo y Seña que decía: Penades, ¿para vos es culpable o no? ¿Sí o no? Y decía: pónganse a votar que vamos parejo. Entonces eso descontextualizado, alguien lo publica como, ¿no?, un tuit, y bueno, el mensaje polémico que mandó Penades, ¿qué valor tiene? Anecdótico. Pero dentro de una historia contado de cómo es la trastienda de ese momento en el que a Penades se le está derrumbando la carrera política, tiene otro sentido. Entonces a veces también en este ecosistema periodístico de información fragmentada y que va saliendo como de apuchitos, y a veces se sacan en tweets, a veces en una nota, no necesariamente por mala praxis periodística, sino por cómo está dado el entorno hoy, el ecosistema de los medios. Bueno, no es lo mismo que ponerlo todo en un libro que tiene su formato, su tiempo y su narrativa más extensa y más ordenada, y nos parecía valioso también eso, tanto para la historia de Penades como para lo que termina siendo una parte que podemos decir, es la segunda parte del libro, que es más como la reconstrucción de la investigación de la justicia, ¿no? Sí, para agregar a eso nomás, que creo que la diferencia entre una cobertura mediática de diario o de cotidiana, la diferencia está en que la información termina ahí, ¿no? Pero vos en una investigación de largo aliento podés atravesar todo hacer el recorrido, digamos, ¿no?, de todo el libro, y al final te tiene que quedar algo más. O sea, tiene que haber alguna reflexión de fondo, ideas que no podés plasmar en 2 páginas, ¿no? Te va llevando, y cuando terminaste llegaste a conclusiones que tienen que tener algún otro nivel de profundidad que lo que podés lograr cuando haces una cobertura informativa meramente. Hay algo que llama la atención, en este caso en particular ustedes lo mencionaron, pero tiene que ver con que no hay todavía una sentencia ni condenatoria ni absolutoria. Entonces, más allá de indicios, de imputaciones, de formalizaciones, etcétera, no tenemos una certeza de poder decir esto es lo que pasó, porque como periodistas, hasta que no haya una condena para un lado o para el otro, no se puede definir. ¿Cómo trabajaron ustedes sus propios sesgos y su propia mirada sobre el tema a la hora de abordarlo en este libro? Discutiendo mucho, de mañana, de noche, a toda hora. No, lo que nosotros sí discutimos y lo seguimos hablando incluso, es sobre... porque además esa es una pregunta que nos han hecho mucho. ¿Por qué no esperar a que la justicia defina si Penades es culpable o inocente? Y lo que nosotros entendemos es que la justicia no está... El periodismo no está subordinado a la justicia, ¿no? O sea, son trabajos distintos en realidad. Y hay una autora que justo entrevisté hace unos días, que ella hablaba de la verdad material y de la verdad jurídica. Lucía. Sí, Lucía Fernández Ramírez. Lucía Fernández Ramírez hablaba de eso, ¿no? De que muchas veces la verdad material no se puede demostrar después en la justicia, porque esa verdad jurídica requiere de otras herramientas y otros márgenes, otros umbrales, ¿no? Entonces, muchas veces uno puede decir, esto es verdad, esto pasó, pero no tengo manera de probarlo para que se convierta en verdad jurídica.
¿no? Entonces, bajo ese razonamiento, que nosotros no conocíamos los términos, pero sí podíamos llegar al razonamiento, fue que dijimos, bueno, a ver, más allá de que Penades después sea culpable o inocente en la justicia, eso no nos impide a nosotros de poder contar con nuestras herramientas cuál es la verdad periodística, si se quiere, de él como personaje, ¿no? Y que también implica reconocer las propias limitaciones del periodismo y nuestras, de hasta dar por ciertas algunas cosas y hasta donde decimos, bueno, esto no lo podemos saber, no lo podemos... Esto es una hipótesis, bueno, hipótesis que están manejadas hoy a nivel judicial, y poder contar cuáles son los elementos que están arriba de la mesa para decir, bueno, esto pasó. O sea, por ejemplo, con los testimonios, bueno, hay un debate que es constante de decir, bueno, lo único que hay es un testimonio que dice, me pasó esto, Penades me hizo esto, entonces ya con eso alcanza para, bueno, darlo por culpable, que ese es un discurso, por ejemplo, que existe, ¿no? Y después hay otro discurso que a esa argumentación le dice, bueno, pero hay otros elementos, ¿no? Están las pericias, por decir alguna cosa, después está la temporalidad, las posibles contradicciones que aparezcan o que no aparezcan, hay elementos de prueba, como son los chats o algunas otras pericias técnicas, que obviamente en cada caso es distinto, y hay algunos en los que ese umbral de comprobación parece más alcanzado que en otros, y eso también está reflejado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que Penades también mismo tiene para decir, yo soy inocente, esto nunca ocurrió, yo con estas personas nunca estuve, y en ese debate después sobre qué tanta prueba hay para condenarlo, es un debate que se va a dar en la justicia. Aparece mucho en el libro esa idea también de la posibilidad de deslegitimar algún testimonio en el caso de que en algunos otros aspectos de su vida o en otros momentos de su vida u otras cuestiones del mismo tema haya mentido o haya cambiado su versión. Y eso viene a colación también de la última semana, que Romina Papazo también salió a decir que cambiaba la situación según lo que ella ahora pensaba, que en realidad era inocente, entonces manifiesta otras versiones respecto a eso. Y también estaba en la nota que habías hecho con Lucía Fernández Ramírez el tema en particular. Entonces, yo lo que quiero saber, porque ustedes tienen un trabajo acá de fuenteo y de documentación muy extenso y muy bueno, es realmente muy loable el trabajo, pero también habrán tenido en su propia charla con las fuentes la duda, a veces hasta qué punto era interés de la fuente manifestar algo y hasta qué punto creer o no creer esa versión que les estaban proveyendo. Sí. No. Entonces, ¿cómo manejaron eso? Bueno, algo mencionan en el libro, obviamente. Pero... Nosotros nos íbamos de cada entrevista, de cada reunión con las distintas fuentes, convencidos de que todos nos estaban mintiendo. O sea, de un lado, del otro. Esto es como Doctor House, todos mienten. Todos mienten. Y en realidad es probable que eso pase en muchas esferas de la vida, porque nadie cuenta exactamente todo tal cual es. A veces es por interés manifiesto de ocultar algo, otras veces es por confusiones o por olvidos o por inexactitudes en la reconstrucción de un hecho que en algunos casos pudo haber sido reciente, en otros capaz que hasta tenía más de una década o dos de antigüedad, y por distintas razones. En otras es porque, bueno, hay algo que capaz que me podría perjudicar, aunque incluso yo tengo razón, hay un elemento que podría hacer dudar y ese sería injusto que estuviera mencionado, entonces te lo oculto. Y eso nos pasaba te diría que con casi todas las personas con las que hablamos, y también era un esfuerzo sobrehumano para intentar identificar esas posibles mentiras o omisiones, y bueno, y tratar de después de confirmar que efectivamente había algo que faltaba, ¿no? Y también una vez que íbamos hablando y discutiendo, reuniéndonos de nuevo con las personas que entrevistábamos, o bueno, sumando más información, en un momento tenés que pasar raya y decir, bueno, esto está confirmado, estas cosas las podemos dar por válidas, y estas otras son cuestiones que quedan en duda. Y también me parece que es un ejercicio periodístico importante, aquellas cuestiones que están en duda, decir esto está en duda, o sea, porque no tenemos que tener la pretensión de marcar con un sello la verdad absoluta en cada una de las cosas que se dicen, sino en aquellas que están sometidas a algún tipo de debate y que son importantes, bueno, decir, sobre esto hay elementos que permiten decir que fue así, y sobre esto hay discusión. No, y también lo que nos pasó en este caso puntual es que ninguno de los dos somos periodistas especializados en judiciales, entonces... Pero aprendieron.
Claro, todas las fuentes, la mayoría de las fuentes que están consultadas fueron, las empezamos de cero. Entonces, en ese primer café te decían 2 palabras y sabías que tenía más. Sabías que esa persona tenía más para compartir y otro café. O sea, fue un trabajo muy como de hormiga, de construir el vínculo con la fuente para que nos fuera dando la información más limpia. Y a medida que fueron avanzando esas reuniones, se fue limpiando esa información. Nos pasó eso con casi todos. Nada, fue un trabajo de ir sacándole la verdad, digamos, de a poco. Que también habla de cuáles un poco las herramientas del periodismo de investigación, ¿no? Que a veces no, o que a veces no, la mayoría de las veces no es que se te abre la suerte de que aparezca todo un material, ¿no? 1500 hojas de pura prueba y que vos simplemente después lo tenés que consignar y te lo pasa a alguien, sino que a veces es ese trabajo de hormiga de reunirte una vez, de reunirte 2 veces, de reunirte 5, de reunirte 10, de reunirte 20, hasta que vayas consiguiendo, si no los materiales completos, al menos la mayor cantidad de elementos posibles para armarte una historia de la forma más completa, ¿no? Y eso en el caso de las fuentes que quizás no son mencionadas abiertamente en el libro, que son las que proveen algún material, alguna información, que seguramente también tendrán su interés y lo pueden contar o no, pero más allá de eso, hay testimonios en particular, por acción o por omisión, digamos, Penades no habla en el libro en una entrevista con ustedes, y otros actores como Taroco, policía, detenido, etcétera, sí decide hablar con ustedes. ¿Por qué creen que algunos deciden, de los que estamos hablando de los personajes centrales de la historia, no de las fuentes que les pueden proveer información, digamos? ¿Por qué algunos deciden hablar y otros no deciden hablar? En el caso de Taroco, porque él está preso, está condenado en la cárcel de Las Cañitas, y él quería hablar porque entendía que a la luz pública su nombre había quedado más ninguneado de lo que él creía, ¿no? Él hasta ese momento no había hablado, había sido condenado por ayudar a Penades a armar esta trama para identificar a posibles víctimas que lo hayan denunciado, para que no queda claro el motivo de por qué querían identificarlos. Y bueno, él fue condenado por eso, aceptó la condena en un juicio abreviado y no tuvo la posibilidad de dar su versión, ¿no? Al aceptar un juicio abreviado, aceptás los cargos sin demasiada discusión, y él tenía matices para contar, ¿no? O sea, él si bien dice, bueno, yo soy responsable por lo que hice, soy consciente de que no estuve bien, pero tengo cosas para decir, ¿no? Y fue por eso, básicamente, que él habló. Y ¿Lavar su imagen de alguna manera? no lavar su imagen, pero sí dar versiones de que él también, por ejemplo, cree que había hecho un trabajo de inteligencia y no es que había hecho una contrainvestigación. Esos matices que dicen, bueno, yo tenía mis motivos también, yo llegué a información, o sea, él dice que él llegó a información que era relevante y que la fiscalía no la tomó. Sí, y una convicción después genuina, uno puede creer, de que hay casos falsos o de que hay algo raro dentro de toda la madeja de testimonios. O sea, que para él, decís. Claro, en eso, por lo menos, creo que podemos coincidir en que hay una convicción genuina de que algunas cosas no son como se han contado. Toda una cuestión de credibilidad igual. Okay. O sea, yo creo que, bueno, él se movía por esa percepción de que podía haber algo inventado. ¿Y en el caso de Penades? Y en el caso de Penades, bueno, Penades no... Nosotros ustedes manifiestan ahí que lo consultan, sí, que llegan a hablar con él, que él dice que sí, pero que después no los recibe. Sí, bueno, nosotros de manera informal hablamos algunas veces y se mostraba dispuesto, pero ahí desconocemos si es una estrategia de sus abogados de no exponerlo en medio del proceso judicial o que en definitiva es válido y además es común. Pero la realidad es que llegado el momento ya nos dieron a entender sus abogados de que definitivamente no querían estar involucrados en el libro y bueno, y Penades tampoco, ¿no? Sí, tuvimos contactos desde entrado el año 2024, ahí cuando teníamos hecha la primera parte de la investigación, como diciendo, bueno, acá hay algo, vamos a seguir para adelante. Ahí lo contactamos, digamos, llamándolo a la cárcel, y hablamos con él de manera informal, diciéndole, estamos en este proyecto, vamos a hacer un libro sobre vos, que implica hablar sobre tu vida, tu carrera y también el caso judicial.
Y ahí había una puerta que estaba entreabierta, ¿no? Decir, bueno, podemos ver, de juntarnos, primero, o sea, no hacer una entrevista, pero que ustedes me digan, claro, de cuál es su idea y vamos conversando. Obviamente la entrevista quedaba ahí como un planteo que después se podía ver de confirmar o no. Y eso como durante varias instancias de llamados a la cárcel, la conversación medio que se repetían, que bueno, nosotros teníamos que hacer una especie de pasos burocráticos, obviamente, porque no es tocar el timbre de la cárcel y que te reciba. Y esos pasos burocráticos que nosotros dábamos no tenían una respuesta o bueno, no se concretaban. Y entonces, bueno, ahí es que queda como la duda de si era, digo que te recibo, pero no, en realidad después no te voy a recibir. Y si era una discusión interna entre ellos, o sea, entre Penades y sus abogados, o si era, digamos, coincidente las estrategias. Pero bueno, lo cierto es que al final del proceso, nosotros ya casi convencidos de que, bueno, que no íbamos a contar con su palabra o con la oportunidad de conversar de cualquier forma con él, le consultamos por última vez a los abogados y bueno, quedó claro que no quería. En el libro ustedes recogen mucho documento, algunos son públicos, otros porque fuentes los facilitaron, otros porque fueron a buscar y rastrearon hasta que pudieron encontrarlos, y también hay pedidos de acceso a información pública que fueron denegados o que fueron omitidos, directamente no respondidos. Ni siquiera ninguno fue denegado, me parece. No. Fue simplemente no ignorado, que es otra categoría. ¿Cuáles son? Primero se postergó. Hay dos creo que quedaron... Sí. Uno nos dieron, no recuerdo cuál de los dos, que nos extendieron el primer plazo. ¿Qué habían pedido? Primero pedimos el rastreo de las denuncias policiales que se hicieron en la seccional 10ª de Punta del Este, del 20, ahora no recuerdo la fecha, pero creo que era del 20 de enero al 30 de enero de 2014. Nos interesaba porque ahí estaba una denuncia policial que había hecho un funcionario en la bajada 4 de Punta del Este frente al Enjoy, en la que decía que Gustavo Penades se le había acercado para hacerle pedirle un favor sexual. El policía lo que hizo fue denunciarlo, aparentemente eso quedó en el libro de anotaciones como a las 2 de la madrugada, y al otro día el policía retiró la denuncia. Se supone que ese documento tiene que existir, tiene que estar en algún lado, incluso, o sea, la constancia de la denuncia y el retiro posterior, y bueno, nosotros rastreamos por todos lados y nosotros a la denuncia concreta no llegamos. El pedido de acceso a la información era por eso. Después sí llegamos o sea, sabemos que el policía existe, sigue trabajando, que habló con la fiscalía, que dio su versión, que ratificó la denuncia de aquel momento, pero no llegamos al documento. Y lo otro que habíamos pedido era el legajo del funcionario público de Sebastián Mauesín, que es la persona que está imputada ahora por ser intermediario entre Penades y las víctimas de explotación sexual, que ese fue ignorado, pero logramos acceder al legajo a partir de otras fuentes. ¿Cuáles son, digamos, más allá de estos impedimentos, obstáculos que a veces pone, otra vez por acción o por omisión, el Estado en brindar la información? ¿Cuáles son los principales desafíos que encontraron a la hora de ir a buscar y a tratar de desenmarañar esta trama y esta maneja de información? Bueno, había muchos. Por nombrar dos primeros que tienen que ver con el tema de la temporalidad. Uno es que estábamos haciendo el trabajo en campaña electoral, el año de campaña electoral, y eso era visto por alguna de las fuentes que intentábamos consultar como un peligro, o bueno, que había algo que se estaban jugando muchas de las, acá hablando sobre todo de fuentes políticas. Algunos no les preocupó, bueno, pero ¿cuándo van a sacar el libro? Eso estaba, sí, claro. Eso estaba planteado. Que bueno, sentían que se estaban jugando algo, efectivamente se estaban jugando algo importante ese año, y bueno, lo que se dijera o la forma en la que se presentara un trabajo de este tipo podía tener algún tipo de afectación o de mover alguna cuestión en la agenda pública y también en la agenda electoral. Eso nosotros lo discutimos, no lo teníamos claro si teníamos que ponderar esa cuestión como algo a considerar en los plazos que nos poníamos para la investigación. Finalmente llegamos a la conclusión de que era mejor que no fuera en año electoral, sobre todo porque iba a quedar muy pegado, o sea, nosotros estábamos terminando y estaba la posibilidad de sacarlo en octubre, incluso en noviembre en un momento. Y bueno, entre otras cosas, llegamos a la conclusión de que
si bien nuestro trabajo no tenía nada que ver con poner un tema arriba de la mesa en el año electoral o en el momento más álgido de la campaña electoral, sí podía ser leído de esa manera quizás por algunos actores, no solo políticos, sino por el público, y que incluso podía ser utilizado de alguna manera como fuego de artificio en la campaña electoral en las últimas semanas, y que no era ese el valor que nosotros creíamos que tenía una investigación de este tipo, o sea que no tenía un valor para quedar sujeto a esa discusión más partidaria electoral, sino que preferíamos que quedara al margen de todo eso, que podía desvirtuar un poco la discusión, y entonces, bueno, finalmente convinimos que lo mejor era posponerlo un rato más. Después lo otro era el hecho de que estuviera todavía abierta la cuestión judicial, que en realidad, también pensándolo para adelante, va a quedar abierta durante un buen tiempo, ¿no? Porque no solo falta la acusación, ni siquiera es que falta... Eso es ahora, hasta junio, ¿no? Claro, hasta junio hay tiempo para la acusación. Claro. Después viene el juicio, que va a demorar. Después viene la sentencia, que tampoco agota allí el proceso judicial, porque cualquiera que sea el resultado va a haber apelaciones, y después no sé si terminará en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el fin de un proceso judicial, obviamente cuando hay una primera sentencia es distinto a cuando no hay nada de sentencia. No es lo mismo una primera instancia que esperar a las siguientes. Pero de todas formas, bueno, había como algunos recelos o algunas dudas en algunos de los consultados de si... De incluso preguntárnoslo a nosotros, pero no van a esperar a que haya una sentencia, no van a esperar a que... eso estaba arriba de la mesa. En actores de todos los lados y todos los intereses que están en juego en la causa judicial. Después, sacando esos aspectos más temporales, obviamente también el aspecto de la vida privada, es decir, que se estuviera hablando de un tema que hace a la vida íntima de una persona, y también de otros actores que estuvieron involucrados, digamos, en algunas de las historias o de los episodios que se narran en el libro, planteaban ese tipo de limitación o de discusión, ¿no? Bueno, pero acá ¿es un tema para que ustedes escarben o es un tema que hace a la vida privada? Y eso, que era un mecanismo de defensa de algunas personas que consultábamos, también era una pregunta válida que nosotros nos teníamos que hacer, que bueno, un poco la discutimos ya hace unos minutos, pero bueno, todo eso eran limitaciones o obstáculos que íbamos teniendo que sortear. Sí, incluso por el lado de la comunidad homosexual también, que uno... ¿no? O sea, había mucho miedo de parte de diferentes actores de que el caso Penades terminara como enlazando a prácticas que hacen o que hacían, digamos, a la vida homosexual en los años 80, 90, ¿no? Tenían como ese miedo, y de hecho hubo varios que también prefirieron no hablar porque temían que eso terminara manoseado de alguna manera y terminara dándose un mensaje que no tenía nada que ver. Sí, como reavivando algunos prejuicios, claro, en torno a las prácticas. Que es un poco igual lo que expone Penades cuando dice: me acusan de pedófilo por ser homosexual. Bueno, claro. En realidad ese argumento que él usa después fue muy cuestionado por personas, incluso personas que lo quieren hasta el día de hoy, pero que cuando escucharon decir eso, o sea, lo primero que pensaron fue: estás confundiendo los tantos, o sea, vos sabes bien que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Claro, pero nosotros de hecho hay un capítulo dedicado como a la socialización homosexual de la generación de Penades en la época de los 90, llamémosle, en el que intentamos profundizar ya no desde una mirada de los potenciales abusos que hubiera cometido Penades, sino del punto de vista de cómo era la socialización en esa época, que también, ya es difícil encontrar el verbo, pero que matiza algunas de las cuestiones que pueden interpretarse en una primera lectura de cuando, si te cuentan que una persona... un hombre de 39 años estaba con un joven de 18 o incluso de 17 años. Obviamente, si era de 17 años y había una retribución económica, eso configura un delito, pero a veces esa retribución económica no quedaba del todo claro, porque no necesariamente era un pago por tener tener relaciones sexuales, sino que era algo más en el medio, y a veces ni siquiera había retribución, y ahí
no estás hablando de delito, pero ahora con las sensibilidades que hay hoy, la lectura de esas formas de relacionarse hace 30 años son distintas, y me parece que en eso el libro también aporta a cuál era el contexto en el que muchas de esas relaciones se desarrollaban. Y de hecho, hablando después de la publicación del libro con algunas personas de esa generación que lo leyeron atentamente, bueno, recibimos comentarios, algunos como al principio dudando de cómo iba a estar tratado todo eso, y después algunos elogiosos en encontrar la forma también de reconstruir y de narrar cuáles eran las formas también de relacionamiento. Una carga peyorativa actual o con la que hoy en día Exacto, que después obviamente eso puede ser problematizado con una mirada posterior, lo que quiera, cada uno después ahí podrá hacer las lecturas que quiera. Pero era importante también como traer eso a colación, o cuál era la forma de encuentro. O sea, no había redes, no había aplicaciones, y 18 de julio o el Parque Valle era muchas veces un lugar al que se iba buscando el encuentro en la calle con otra persona. Y esa forma de relacionarse tenían sus códigos muy distintos a los que hoy existen. Y en ese marco, en esos códigos, en esas prácticas, a veces era que se daban algunas situaciones abusivas. ¿Implica narrar todo eso otro? Decir, bueno, el abuso no era tal. No, en las situaciones donde hubo abuso, eso existió. Pero era en ese contexto que también es importante comprender. No, y complejiza y permite entender diferentes cuestiones. Voy a, antes de abrir las preguntas, el micrófono para preguntas, seguro hay en el auditorio de estudiantes de comunicación, de periodismo y demás. Tengo dos cuestiones que son de forma del libro, que me parece que está bueno señalar porque tiene que ver con el momento quizás del periodismo. Uno tiene que ver con que, a diferencia del trabajo diario que ustedes hacen seguramente en los diferentes medios y la cobertura que este caso tuvo en los medios, donde quizás no hay una reconstrucción permanente y de todo el contexto y para entender todo el tema, sino simplemente se habla de personas que ya, si no sabes quiénes son, anda a buscar notas anteriores porque no te lo voy a explicar. Acá hay como una revisión muy exhaustiva para que nadie se quede afuera. Digamos, lo puede agarrar a alguien que no tiene ni idea del caso y no se va a sentir dejado afuera. Supongo que eso es una búsqueda, pero quería preguntarles si fue así una charla que tuvieron, vamos a buscar para que nadie se quede afuera. Primero eso, y ahora les digo la segunda. Breve igual. Bueno, en la discusión, cuando nos propusimos hacer el libro, decimos, bueno, ¿para quién es este libro? O sea, no vamos a escribir un libro para periodistas. O sea, era lo primero. Porque decimos, bueno, ¿por dónde van a venir los tiros? ¿Dónde nos van a tocar? ¿Qué nos van a decir? Bueno, cuando nos hacíamos todo ese planteo previo de por dónde van a venir, lo primero que pensamos fue, bueno, a ver, nosotros entendemos que esta investigación es un servicio periodístico para una sociedad que acaba de un día para otro enterarse de que aparentemente había un abusador, un explotador sexual de menores que lo hizo durante 30 años mientras se le pagó el sueldo primero de edil, después de diputado, después de senador, y logró un prestigio impresionante, ¿no? Entonces el libro está escrito para ese lector, para un lector que realmente tiene la necesidad o quiere o desea saber la historia, parte de la historia de la política de su país, ¿no? No es para alguien que está leyendo todos los días. O sea, desde ahí, nuestro foco siempre fue ese. ¿Querés agregar algo? Sí, no, sí, no. Que lo otro que hay, que no está escrito para periodistas, pero tiene algunos momentos en los que se narran investigaciones periodísticas pasadas, muchas de ellas frustradas, o que se revisita cómo el periodismo trató algunos sucesos, tanto hace muchos años como en el momento en que salen las primeras denuncias. Y ahí hablamos mucho también de que no quedara como que nosotros estábamos juzgando el trabajo periodístico de otros desde un pedestal, sino también tratando de comprender cómo en cada uno de los tiempos había condiciones distintas, limitaciones distintas, también sensibilidades distintas, y que en muchos de estos casos también era una decisión difícil, avanzar, no avanzar, qué decir, qué no decir. Dos casos muy puntuales, o sea, se narra muy al principio el caso de una investigación periodística de Canal 5 a principios de los años 2000, lo que están haciendo un trabajo de investigación periodística de la prostitución masculina en el Parque Valle, una investigación como genérica de las que se puede hacer en cualquier época, y dan con el dato de que uno de los que va a pagar por sexo es Gustavo Penaes. Entonces, ya ahí era diputado,
hay un debate de si, bueno, si es relevante o no. Obviamente si estaba pagando por sexo no era relevante legal, decirlo. es legal, además. Es legal, no, era un tema como totalmente de la vida privada y no había nota, como se dice en las redacciones periodísticas. Pero después aparece una de las periodistas diciendo que muchos de los testimonios decían ser menores y que Penades pagaba por sexo, entre otros, a menores. Entonces ahí cambia el enfoque de la investigación y dicen, bueno, ¿cómo tenemos que investigar esto? ¿Qué pruebas necesitamos? Tenían los testimonios, pero dijeron que tenían que agarrarlo como infraganti, algo que no pudieron hacer y bueno, queda por el camino. Esa es una, y después el otro es el caso del pago o del ofrecimiento de un pago a un policía en Punta del Este ya en 2014, otras circunstancias, y cómo el periodismo, digamos, narró ese hecho diciendo que había un senador involucrado, pero nunca se nombró a Gustavo Penades, y quedó por esa. Y en los dos casos hay reflexiones periodísticas para hacer de cuáles fueron las preguntas que se hicieron los profesionales que trabajaron con esos dos casos. Y en los dos casos hay razones para haber actuado como actuaron. O sea, tanto en el caso de 2005 como en el de 2014, que había como una zona gris ahí de que había que hacer preguntas que no necesariamente eran las más cómodas y capaz que Penades en su versión tenía razón. Entonces estabas como avanzando en preguntas que eran como una suerte de invasión. Y creo que tratarlo desde ese ángulo era la mejor forma, porque no era como, qué horrible, se protegió a Penades y se dejó por el camino, o alguien bajó el lineazo, no se nombra, que muchas veces son los prejuicios o los estereotipos que hay de la práctica periodística, y que en realidad muchas veces está mucho más influenciado por condicionantes muy específicas que son legítimas también. Pero además, y con esto sí, terminamos, pero sumando lo que vos decís, que hay una cuestión de contexto. O sea, nosotros también como sociedad cambiamos, y cambiamos muy vertiginosamente en los últimos 10 años. O sea, la denuncia de Penades en 2014, la del policía que lo denunció por acoso, en ese momento se interpretaba, y no era porque los periodistas se interpretaban, sino que era un sentir como medio generalizado de... Esto es un chisme de verano, o sea, mirá, era gay, ¿no? Como el comentario quedaba en eso, y no si había una cuestión de acoso. O sea, como una nota de color. Una nota de color, sí, de morbo. Mucho peor, porque yo entré a trabajar en medios después de 2014, o sea, eso ya había sucedido, me enteré después, digamos, incluso hablando con Penades, en vínculo periodista-fuente, después en las reacciones se comentaba ese episodio pasado. Y cuando se comentaba... Perdonen mi resfrío, ¿no? Cuando se comentaba con una especie de chiste de decir, mirá, lo agarraron queriendo tener sexo con un hombre, porque Penades secreto es homosexual, y bueno, esto demuestra que no era desde el punto de vista del potencial abuso que había ahí, o de un político, un senador, tratando de tener un favor sexual de otro funcionario público que estaba en funciones, no un policía, las potenciales, digamos, discusiones que eso pudiera generar desde el punto de vista del accionar de un funcionario público, eso no estaba arriba de la mesa, era más como el rumor y el chiste. Nunca se hubiese podido dar esta discusión que estamos teniendo hoy en ese momento. O sea, no. La mirada cambió. La última mía, y ahí sí abro, y tiene que ver también con una forma que es que aparece, y es muy llamativo, una exposición muy detallada y permanente a lo largo de todo el libro de la forma en que consiguen chequear o determinar determinadas versiones o fuentes y demás. Digo que es llamativo porque justo hoy a la mañana leía un informe del Instituto Reuters Oxford de Londres que hablaba justamente de cómo algunos medios, ante la erosión y la pérdida de confianza generalizada de los medios de comunicación y de los periodistas en todo el mundo, en algún lugar más, en algún lugar menos, pero pasa en todo el mundo, están buscando restituir esa confianza. En este caso el informe hablaba de la transparencia. Los medios están diferentes formas, explicitando el método periodístico, lo hago así, otros explicitando las fuentes, cada uno con su formato de lo que es la transparencia. Y acá es muy llamativa, y insisto, porque en libros de periodismo de investigación o en otras investigaciones uno no expone todas ni sus fuentes, ni su forma de trabajar, ni su forma de conseguir determinadas cuestiones. Y acá está muy expuesto. ¿Es una búsqueda de decir, confíen en nosotros, en el periodismo, o sí, cómo fue hay pensado? varias cosas. Primero, que el tema era súper sensible, es que sabíamos que iba a ser muy cuestionado. Y segundo, que nosotros no teníamos la credibilidad
como para que no nos atacaran. O sea, era muy fácil atacarnos. Era la primera vez que hacíamos una investigación de este tipo, no habíamos escrito un libro antes, era un desafío para nosotros. No te tires abajo que no tenías credibilidad tampoco. Bueno, no la credibilidad, Bueno, pero se entiende, se entiende. Hablaron ellos, entonces sí, o sea, necesitamos justificar cada paso que dimos periodísticamente para que después no lo atacaran y no terminaran derribando una investigación que nosotros entendíamos era honesta y era profunda. Entonces la búsqueda fue esa, o sea, tratemos de justificar de dónde viene esta información cada uno de los párrafos. O sea, eso fue, desde el inicio fue así. Sí, ahí va, o sea, agregarle a la credibilidad que uno tiene como periodista y que puede decir, bueno, yo soy esto y tengo este pasado, pero como dice Carolina, es verdad, o sea, no somos unos autores consagrados que ya escribimos 5 libros de investigación y estábamos metiéndonos con un tema que es cierto, que es sensible. Y aparte, mucha de la información podría ser catalogada en un principio como, bueno, acá no te estás basando en un rumor, o acá quién es el que lo dice, y bueno, decir en cada caso de dónde viene, o más o menos cuál es el acercamiento que hicimos a la información era necesario. Hay un lector... Es coyuntural igual, hace 15 años capaz no era así. Puede ser. No ¿De sé, qué cosa? exponer así tan abiertamente de dónde viene cada cosa. Como el periodismo de investigación estaba legitimado. Claro. Y Sí, bueno, es verdad. se entendía que si vos escribías un libro de investigaciones que lo habías investigado. Sí, después hubo una discusión mucho más instrumental de si las notas al pie eran al final o si ponerlas en cada página. Tengo algún lector que me dijo, che, empecé a leer las notas al pie y ya en el tercer capítulo las dejé de leer. Espero que no pongan ahí nada demasiado importante. Pero bueno, no sé, a nosotros nos gustan las notas al pie. Sí, a mí me gusta además abajo de la página para que... O sea, no al final. A mí también. Porque Ir al es una final es un referencia. embole, tipo, hasta Al el final final, la todo el perdí tiempo. ya la referencia. Pero ibas a decir algo más, perdón. No, era eso. Era eso. Bueno, vamos a abrir el espacio a preguntas. Obviamente les agradezco yo por estar acá y demás, pero antes de cerrar, hay preguntas ahí. Ya veo Fran ahí levantó la mano y quiere preguntar algo. Y vamos a ir pasando. También tengo ahí un montón de estudiantes de periodismo que quieren hacer preguntas. Vamos a ir pasando el micrófono. Mientras tanto, yo paso el anuncio que Carolina y Tomer Urwick, acá docente de la universidad, también presentes, acaban de ganar el Premio Nacional de Prensa Marcelo Gerena, así que también los felicito por eso. Porque sí tienen credibilidad. Bien. Sí, perdón. Bueno, una pregunta que tenía la hizo Brian, que era el tema de a quién le hablaban. Y lo iba a mechar a un tema que, más porque entendí que es su primera publicación, su primer libro, y lo que representa la portada, incluso que es bastante gráfica, el nombre Gustavo Penadez, y uno hace una asociación como el posicionamiento mental en una marca dice Gustavo Penadez y piensa en asociación para delinquir, piensa en pedofilia, piensa en como cosas bastante negativas. Y obviamente si tienen un público objetivo al que buscan y que les interesa que lea el libro, quieren que se venda, quieren que se distribuya. Entonces mi pregunta es medio tuitera, en el sentido de... Medio baitera, sí, medio rage white, de... Su nombre está asociado a Gustavo Penadez para la historia. Está ahí abajo, chiquitito, pero... no sé de qué emoción. Puede ser negativa o positiva. Entonces, como periodistas, no, me parece que eso es importante porque tiene todo un significado. Mirá que hay una investigación, mirá que esto expone en la historia uruguaya qué es lo que pasó, pero capaz que la mayoría de las personas no van a hacer ese pensamiento, esa línea de pensamiento. Entonces, capaz que la pregunta va más por el lado de ¿hubo otro título? ¿Hubo otra portada? ¿Hubo opción 2, opción 3? Sé que es bastante gráfico, obviamente, pero ¿qué peso tiene para ustedes todo esto, no? Que no me parece menor. A nosotros el título no nos gusta. Nos estamos haciendo amigos, lo tenemos desde el principio, en realidad, pero nunca nos terminó de convencer. Nos parecía... Bueno, no voy a hablar mal del libro en este momento, pero no nos gustaba, nos parecía que podía convertirse en algo como simplista y... Un título que pusimos nosotros igual, o sea, no es que... Fue de los primeros que, tirando ideas como... llegamos a ese, no nos gustaba, pero la realidad es que sintetiza muy bien la esencia de todo el libro. A lo largo de todo el libro vamos a eso. Y con la foto nos pasó, la foto nos encantó, pero era esa, no había otra. De hecho, tuvimos otra opción de foto de portada y esta era demasiado elocuente. O sea, parecía que, incluso hasta parece que esté sacada para el libro, porque él está mirando a cámara. Alguno nos acusó de haber hecho un libro
biografía autorizada y tal. Nada que ver, es fotoperiodismo lo que está hecho. Juan Manuel Ramos sacó la foto para El País y la verdad es perfecta. Entonces, o sea, en ese sentido, más allá de que el libro no nos gusta, creo que es muy honesto con el resultado después de la investigación. Hola. Bueno, hablando un poco de que ustedes mencionaron que está acusado de casos de corrupción y de también tratar de sacar la mirada o de esconder cierta información de su vida, tanto él como otras personas de su ámbito. Quería preguntarle si en medio de toda esta investigación y de escribir el libro, tuvieron como que alguien del ambiente político o algo legal que les metiera presiones para sacar o poner cierta información en el libro que tal vez ustedes no querían poner o sí querían poner y tuvieron ese tipo de presiones. Bueno, presiones... No, porque en alguna entrevista nos han hecho esa pregunta que digamos, es muy pertinente en los trabajos de periodismo e investigación. Aparte está como presente esa posibilidad de la presión, de alguien que no quiere que se sepa algo, que no salga algo. Y bueno, el periodista tiene que convivir con la posibilidad de la presión. Y muchas veces la presión es legítima, a veces es excesiva, y a veces es más que excesiva, y puede terminar siendo una amenaza. Pero en este caso me parece que nos manejamos siempre en el terreno de presiones entendibles o legítimas dentro de lo que el periodista tiene que estar acostumbrado a lidiar, ¿no? O sea, de personas que no quisieran que se divulgue algo en ese momento, que entienden que algo no es justo para con su historia, o que entienden que estás invadiendo un terreno que debería quedar protegido en la intimidad o la privacidad, o que entienden que te estás apurando, o que, en fin, te dan distintos elementos que obviamente consisten, o sea, que terminan siendo presiones, porque te están, digamos, dando argumentos y tratando de convencerte de cuáles son las razones por las que te conviene no publicar determinadas cosas. Y también apareció la posibilidad de que eventualmente, ante determinada información que incluyera el libro, pudiera haber acciones legales, por ejemplo, ¿no? Que también es algo que aparece en este tipo de casos. ¿Qué rótulo le cabe a ese tipo de insinuaciones? A mí me parece que bueno, son presiones, no son amenazas, y bueno, es parte también a lo que uno se enfrenta cuando escribe algo así, que también es cierto que pasás a trabajar con un tema sensible, con la vida de una persona también, de varias personas en realidad, porque son muchos los nombrados en el libro, y bueno, uno tiene que tener como la entereza y la templanza para confiar en su trabajo, confiar en su honestidad también, de que todo lo que está allí está bien ponderado, bien chequeado, y lo que puede decir lo dice, y lo que no puede asegurar o no lo dice, o lo dice diciendo que esto no puede confirmarse hasta el momento. Y bueno, ese es un poco el trabajo artesanal que fuimos haciendo. Para sumar a esa idea, lo que pasó en este caso es que por lo general uno tiene, cuando llega una información, hay personas que están involucradas de alguna manera que no quieren que esa información vea la luz, y hay personas que hacen fuerza para que esa información vea la luz, ¿no? Por los intereses de las diferentes fuentes. En este caso se da la particularidad de que no había nadie interesado en que este libro se publicara. Ni para un lado ni para el otro, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, capaz que a la fiscalía les servía, capaz que a los abogados de los denunciantes les podía ser útil, y la realidad es que no, porque todos tenían ese temor o sea, como a todos les permeaba esa misma idea de ¿para dónde va a ir este libro? ¿Qué es lo que van a sacar a luz que me perjudica o no me perjudica en el proceso judicial? Entonces, en ese sentido, creo que las presiones vinieron de todos lados, a diferencia de cómo pasa en otros casos, ¿no? O sea, vinieron por todos lados, pero sí es cierto también que es parte del trabajo periodístico habitual. Y de hecho, cuando hay, y esto capaz que es más personal, pero cuando hay alguien que no tiene ganas de que la información que estás manejando vea la luz, te da hasta un poquito más de ganas de decir, bueno, capaz que estoy yendo por el lugar correcto. En una de las respuestas al pasar, Martín Tócar decía que él empezó en los medios después de 2014, el caso 2014,
y decía que alguna vez, a raíz del tema del vínculo de Penedès con el policía, que él lo habló en una relación fuente, ¿no? periodista. Eso me hizo acordar, fui a repasar ahora el WhatsApp, el momento que sale la denuncia de Romina, un comentario que me hace Martín en un grupo, donde cuenta su estado de shock, ¿no? O sea, no estoy contando nada raro, pero ya que él dijo la relación fuente, el estado de shock y cómo ese vínculo de confianza que uno a veces entabla con una fuente parece haberse quebrantado. En este caso te pregunto sobre todo a vos que tenías ese vínculo fuente-periodista, ¿cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo desarmaste o no para llegar a hacer este libro? Es decir, pasar de esa fuente que quizás te dio información muy valiosa, que para vos fue útil en notas anteriores, a luego tener que hacer esto. Sí, ahí... Terapia. No, me remito a... Voy a volver a lo que decía al principio, de que el shock que vivió, digamos, la sociedad uruguaya, también el entorno político de Penedès, de esta cuestión de, bueno, creo, no creo, será así, no será así, cuando van apareciendo más testimonios, bueno, algo hay, después cuando aparecen algunas como contradicciones, decir, bueno, al final algo había enredado acá, y se genera como toda una mezcolanza ahí que es difícil separar lo que es cierto y lo que no. Creo que eso en el periodismo, y sobre todo a los que nos dedicamos al periodismo político, nos pasó bastante, ¿no? O sea, como de cualquier persona que tiene una relación de cierta confianza o de cercanía, que obviamente no es la misma cercanía la que tiene un periodista con una fuente que la que tiene una persona que trabaja todos los días con él, o la que tiene su familia, ni que hablar. Pero bueno, cuando hay un vínculo del tipo que sea, información de este tipo y denuncias de este tipo que bueno, que son de una gravedad tan importante y obvio que impactan y es distinto de una persona que no conoce al involucrado. Y creo que eso también influyó mucho en cómo el periodismo fue tratando la cuestión de Penedès. De hecho, en el momento en el que sale la primera acusación de Romina Papazo, hay distintas formas de pararse ante esa información, ¿no? Es decir, Penedès denunciará a Romina Papazo por difamación, o Romina Papazo denuncia públicamente a Penedès de haber explotado sexualmente hace una década y pico, ¿no? ¿Cuánto pesó en cada periodista cómo tratar esa información conociendo a la persona involucrada? Es difícil ponderarlo. Yo, por suerte, en ese momento estaba lejos del país. Pero sí me parece que lo importante ahí es que a veces las limitaciones o las presiones o hasta la falta de independencia o las amenazas a la independencia del periodismo no necesariamente vienen por intereses políticos o ideológicos o económicos, sino que muchas veces también esas limitaciones o desafíos a la independencia vienen por el hecho de la cercanía y el conocimiento de las personas. Vos a una persona que conocés no la tratás igual que a una persona que no conocés. O sea, no tenés las mismas reacciones o las mismas sensibilidades. Obviamente después tenés que tener los mismos pruritos y criterios profesionales, pero a las personas con las que vos tenés un diálogo, y muchas veces, saliendo del caso de Penedès en específico, pero más hablando del periodismo político, por ejemplo, si vos tenés una persona con la que tenés diálogo, relación fluida, profesional y periodística, lo que a esa persona le ocurra eventualmente y que sea objeto de noticia, bueno, no la vas a pensar de la misma forma que si no tenés ningún tipo de vínculo. Y esa es una limitante o por lo menos una condicionante del tratamiento periodístico que a veces me parece que se ignora y es una de las más importantes en la producción periodística. Yo les quería preguntar si no tener el testimonio de Penedès y de otras fuentes que no quisieron o no pudieron ser parte hizo que cambie mucho el rumbo de la investigación y hasta el resultado del libro, de cómo terminó siendo, y cómo hicieron como para reemplazarlo. El resultado del libro cambia seguro. No es lo mismo un libro con Penedès que sin Penedès. Es otro libro. Y en el caso de Penedès, lo que hicimos fue tratar de rodearlo lo mejor posible. Con muchas personas de su entorno cercano no estaban alineados con él, o sea, por lo tanto no nos iban a dar información, pero por suerte
había personas que lo conocían muy bien, muy bien, que estuvieron dispuestas a hablar. O sea, la idea fue eso, fue atarlo, digamos, como se dice en periodismo, de la mejor manera posible y llegar hasta ahí. También nos preguntamos si teníamos que tener a Penades o no. Y hablando con otros colegas que también han escrito otros libros, nos decían, bueno, a ver, que el hecho de tener entrevistado a Penades te da una virtud, o sea, vas a poder acceder a información que sin él no vas a poder acceder, pero por otro lado también no tenerlo te da una libertad, que es que no te condicione lo que él te va a decir con respecto a la investigación que vos ya hiciste. Porque al vos tenerlo estás obligado a matizar o a ponderar toda esa investigación que vos hiciste. Cuando no lo tenés la responsabilidad por esa investigación y por lo que estás escribiendo, pero al mismo tiempo tenés la libertad de manejarlo con tus criterios, ¿no?